Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Cristian, soy profesor en matemática. Hoy vamos a estar viendo la interpretación geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Vamos a estar trabajando con las rectas secantes para finalmente llegar a la expresión de la derivada. Así que preparen el mate, se viene una clase interesante. Vamos sin demora a los números. Uno de los problemas o uno de los objetos de estudio principales del cálculo o del análisis matemático es encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Si recordamos, por ahí en secundaria, cuando habrían trabajado tangentes a circunferencia, habrían definido como, aquella recta que corta a la circunferencia en un solo punto. Por ejemplo, aquí tenemos graficado una circunferencia y tenemos la recta L1 que corta a la circunferencia en este punto, en un único punto, en el punto P. Entonces decíamos, L1 es tangente a la circunferencia. ¿Por qué? Porque la corta en un solo punto. Distinto de la recta L2, que corta en dos puntos a la circunferencia, en R y Q, y distinto de L3, que es exterior, porque no toca la circunferencia. Entonces, esta era tangente, esta era secante, la recta L2 es secante, porque cortan dos puntos, y L3 es exterior porque no tocan ningún punto. Volvamos entonces a recta tangente. En circunferencia decíamos es aquella que corta a la circunferencia en un solo punto. Eso es verdad hasta la circunferencia. Pero en otra clase de curvas no es así. Fíjense aquí, tenemos nuestra función, pareciera una función exponencial, y tenemos las rectas L1 y L2. Ambas cortan a la función en un solo punto, en este punto P. Sin embargo, L1 es recta tangente y L2 no lo es. Y sin embargo cortan un solo punto. Vamos aquí. Tenemos otra función y tenemos la recta L1 que corta a la función en este punto y que es tangente a la función en ese punto, pero sin embargo corta también a la función en este punto y si la prolongamos va a cortar aquí de vuelta. Entonces, para tener una idea más precisa de recta tangente, vamos a necesitar sí o sí del concepto de límite y de la noción geométrica de recta secante. Bien. Lo que vamos a intentar hacer es encontrar la recta tangente a la función en un punto. Entonces, supónganse que tenemos esta función y igual a f de x, esta curva, ¿sí? Esta que está aquí, y queremos encontrar la recta tangente a esa curva, a esa función, en el punto P. Entonces, elegimos un punto Q cualquiera que se encuentre sobre la curva y trazamos la recta PQ. Es una recta, ¿cómo? Secante. Una recta secante porque corta la gráfica en más de un punto, en este caso en dos puntos. Ahora, vamos a ir moviendo a Q, tratando de acercarnos cada vez más al punto P. Entonces, si por ejemplo, tomamos este punto Q, lo llamamos Q', trazamos la recta PQ'. Es otra recta secante. Tomamos otro punto Q, aquí, Q segunda, trazamos y tenemos otra recta secante. Cada vez nos vamos acercando más a P, Q tercera, otra recta secante. Ahora, ¿qué se van dando cuenta ustedes? Cuanto cada vez Q se vaya acercando por la función cada vez más a Q, ¿qué va ocurriendo? Cada vez estamos más cerca de estar en presencia de la recta tangente.
O sea, cuando Q está cada vez más cerca de P, las rectas secantes tienden a su posición límite, que es la recta tangente a la curva en ese punto P. Ahora que hemos visto que la recta tangente no es más que la posición límite de las rectas secantes, podemos definir a la pendiente de una curva en un punto P, si es que existe, como la pendiente de la recta tangente en ese punto P. Bueno, vamos a empezar encontrando la pendiente de esta recta secante PQ. Para ello, en primer lugar, vamos a escribir cuáles son las coordenadas de los puntos P y Q. ¿Cuál es la coordenada del punto P? El punto P tiene una coordenada en X que se llama X1 y la coordenada en Y que es la imagen F de X1. Estas son las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto Q. Q está aquí. Tiene como coordenadas en X, X2. Y en Y, en el eje Y, tiene la coordenada F de X2. Entonces, ahora que ya tenemos las coordenadas, queremos encontrar la pendiente que se simboliza con la letra M de la recta secante PQ. De esta recta acá. De esta recta que de esta curva, la curva que representa la función f, la atraviesan los puntos P y Q. Entonces queremos encontrar la pendiente de esa recta secante. ¿Cómo la vamos a encontrar? La pendiente de una recta es el cociente entre el cambio en Y y el cambio en X. O sea, va a ser, el cambio en Y es, acá está Q, acá está P. Es esta distancia acá. Esta distancia acá, si la trasladamos al eje Y, es esto, ¿no? Es, fíjense, la imagen de Q que llega hasta aquí, o sea, todo esto menos, si le sacamos esta parte, nos queda esto. O sea, va a ser f de x2 menos f de x1. Es esta parte del cambio en Y. Dijimos que es esto, o sea, a esto, a f de x2, le sacamos esto, f de x1, y nos queda esto. Sobre el cambio en x, o sea, este tramo acá. Este tramo acá lo trasladamos hacia el eje X y es que es toda esta distancia de x2, le sacamos esta pequeña distancia de x1. O sea que nos queda x2 menos x1. Ahora, si a esta diferencia aquí, a este tramo, lo llamamos delta x, o sea, el incremento en x, esta distancia acá, vamos a llamar delta x a x2 menos x1. ¿Qué nos va a quedar? Podemos expresar a x2 como que x1 más delta x. ¿Sí? Este que está restando lo pasamos al otro miembro sumando. Entonces, la pendiente de esta recta secante que pasa por los puntos PQ lo podríamos escribir como f de x2. x2. ¿Cuánto vale x2? x1 más delta x. Todo eso menos f de x1. Todo esto sobre x2 menos x1. ¿Y qué era x2 menos x1? Delta x. Esta es la expresión a la que llegamos para la pendiente de la recta secante a la curva que pasa o atraviesa por los puntos P y Q. Bien, habíamos llegado a que la pendiente de la recta secante podríamos calcularla como el cociente entre f de x1 más delta x, siendo delta x el incremento en x, o la diferencia entre x2 y x1, o sea, esto acá, menos f de x1 sobre delta x, sobre el incremento. Ahora bien,
Habíamos visto hoy al comienzo que cuando Q se iba moviendo por la curva y se iba acercando cada vez más a P, íbamos a obtener de todas esas rectas secantes, llegábamos al límite y obteníamos la recta tangente. O sea que podemos pensar que la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite de la recta secante, en este caso PQ, cuando ¿qué ocurre? Cuando delta X se acerca a 0. O sea, fíjense, si vamos obteniendo cada vez puntos Q, Q', Q segunda, Q tercera, Q cuarta, ¿qué va ocurriendo con este valor acá, X2? ¿Qué va ocurriendo? X2 cada vez se va acercando más a X1. O sea, X2 se va acercando cada vez más a X1 y por lo tanto, este intervalo acá, delta X, cada vez se va acercando más a 0. No va a ser 0, va a tender a ser 0. Entonces, se acerca a 0 el incremento en X. Entonces, esa recta secante va a pasar a ser la recta tangente. Entonces, la pendiente de esa recta tangente va a ser el límite cuando delta X tiende a 0 de esa recta secante. Entonces, la pendiente de la recta tangente, o también puede aparecer en los libros, la pendiente de la recta tangente en el punto P, va a ser igual al límite cuando el incremento tienda a 0 de este cociente, de f de x1 más delta x menos f de x1, todo eso sobre delta x. Ahí obtendremos la pendiente de la recta tangente. Ahora sí, podemos definir a la derivada. Entonces, la derivada de una función f es la función f', que se denota de esta manera, definida de esta manera. O sea que la derivada es el límite de un cociente de diferencia cuando delta x, cuando el incremento tiende a 0. Bien, f' es la forma más usual de representar, como aparece en los libros, a la derivada de una función. Pero también puede aparecer de otras maneras. Puede aparecer escrita así, así. La derivada de la función con respecto a x no debe confundirse a esto como una fracción, sino que esta es la notación. Y' o la derivada de la función, ¿está? Todas estas maneras son distintas maneras de denotar a la derivada de la función f con respecto a x, en este caso. Queridos amigos, queridos estudiantes, espero que se haya entendido la clase de hoy. Si es así, no se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Gracias por estar ahí, clase a clase. Les espero para la próxima. Hasta entonces.